amigos, seguimos acá en TV País y arrancamos con todo, ¿eh? Vamos a recibir a Omar Sánchez, digamos algo por los chicos con leucemia. Amigo hincha de San Lorenzo, ¿cómo anda? ¿Bien? San Lorenzo, bien. Así que festejó, pero no se metió en lo que pasó ayer. No, no tengo nada que... Bueno, hay un hijo ahí. Hay un hijo con alguna camiseta. Hay un hijo exitoso ahí. Exacto. Jugando ahí, pero no, el sábado fue, lo nuestro fue el sábado. Fue el sábado, sí. Pero están ahí prendidos. ¿Cómo anda, Omar? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, estábamos charlando antes de entrar al aire. Hoy vamos a charlar un poquito de lo que cuesta conseguir insumos y un buen servicio de las obras sociales. Pero también interiorizamos en el tema del discurso del gobernador el día viernes, que habló del centro de trasplante que en realidad se está implementando, pero no se ha avanzado mucho, digamos, ¿no? Sí, el gobernador mencionó en su discurso el tema del centro de trasplante, dijo que, bueno, no lo recuerdo textual, pero dijo que se habían tomado todas las medidas para que con la ayuda del Ministerio de Salud de la Nación, bueno, empiece a funcionar el primer centro de trasplante de médula ósea en Mendoza. A ver, las medidas, recordemos que cuando se anunció esto, esa ayuda de la que habla el gobernador del Ministerio de Salud de la Nación tiene que ver con el dinero para la inversión. Claro. Habían hablado de una inversión de 13 millones de pesos, 9 ponía Nación y 4 la provincia. De todos modos, nosotros tenemos algún dato de que ha comenzado el tema de la capacitación del personal que trabajaría en ese centro de trasplante de médula ósea, pero no hemos visto avances. No hemos visto un tornillo en el Hospital Central. Claro, o sea, ahí hay que hacer una construcción en el Hospital Central, ¿no? Porque la gente que va a trasplante de médula, cuando va a recibir el trasplante hay que limpiar su médula, hay que dejarla sin médula, por lo tanto no tiene defensas, y por lo tanto tiene que estar en un aislamiento total, en un aislamiento estricto. O sea que hay que construir un lugar especial para que esto suceda y todavía no hay... Hay que construir algunas habitaciones con baño privado y tratamiento de aire especial para que la persona esté absolutamente aislada. Claro, bueno, ojalá que no se quede solamente en unas palabras nomás esto, porque ahora lo vamos a analizar más tarde con Dante, se dijeron algunas cosas, pero algunas cosas, como decís vos, no se ven los avances. Pero ojalá que si lo planteó... A ver, a nivel gobierno, me parece que 13 millones de pesos para algo tan importante, lo volvemos a repetir, no es nada. No, y además la provincia tendría que poner 4 nada más. Claro. 4 millones para lo que es el presupuesto provincial es muy poco. Creo que se estaba hablando de una cifra de 200 millones en presupuesto eleccionario. Imagínate que es mucho más importante esto que... Además, nosotros tuvimos un conflicto que también tiene que ver con esto de lo que vamos a hablar hoy. Este conflicto que tuvimos, que es bastante público, de público conocimiento alrededor del tema del OSEP y el Austral, los trasplantes que estaban parados. Había algunos trasplantes que el Hospital Austral paró porque OSEP... Claro. En todo lo que nos enteramos ahí, en toda la información que saltó de ese conflicto a partir de que nosotros lo denunciamos públicamente, nos enteramos cuánto OSEP pagaba al Hospital Austral por un trasplante de médula ósea. La gente del Hospital Austral nos dijo que OSEP pagaba 658.000 pesos por un trasplante de médula ósea. Claro. Si estamos hablando que el centro de trasplante de médula ósea en Mendoza cuesta 13 millones y un trasplante de médula ósea cuesta 658.000 pesos, no hay que ser muy sagaz para darse cuenta que con menos de 20 trasplantes se paga un centro de trasplante de médula ósea. Exactamente. Entonces ahí empezamos a cuestionar el tema del negocio en general, del negocio de la salud. No el negocio legítimo de la salud, porque hay empresas que se dedican a la salud y está muy bien que lo hagan, claro. Pero nosotros lo que criticamos son los mercenarios de la salud, digamos, ¿no? En el sentido de este tipo de cosas. Y muchas veces se habla de la administración, digamos, de los recursos del Estado, la gestión.
más allá del color político del partido que le toque gobernar, se habla mucho de esto. Bueno, ¿por qué no se manejan con criterio los dineros del Estado? Bueno, manejar con criterio los dineros del Estado es que el Estado se involucre en esto y que abra incluso más centros de trasplante de médula ósea en otras provincias, porque no puede ser que pagues 658.000 pesos por un trasplante cuando vale 13 millones hacer un centro de trasplante de médula ósea. Y obviamente si lo hicieran acá en el Hospital Central quedaría a mano de muchas otras provincias que están muy cercas. Por supuesto, no, eso era parte del proyecto. O sea, la idea es que el centro de trasplante de médula ósea en Mendoza sea un centro regional, por lo menos Cuyo. Claro. Por lo menos, porque van a venir de otras provincias también. La mayoría de la gente que necesita trasplante viaja a Córdoba y a Buenos Aires. Claro. La verdad que vuelvo a repetir, no es un número muy grande, hablando de números para mí, para vos, para cualquiera de los chicos de acá, es un número grande. Por supuesto. Pero no es un número grande para los números que se manejan en campañas políticas o números que se manejan para hacer cualquier otra pavada que no tiene un fin como esto. Sí, sí, claro, por eso nosotros siempre dijimos que lo que hacía falta acá era la decisión política, tomar la decisión de hacerlo y nada más. Lo que pasa es que muchas veces la política entra en esa lógica perversa donde se miden las obras en función de la cantidad de gente que benefician, porque esa cantidad de gente que beneficia es la que después nos va a votar en función de esa obra que se hizo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si estamos hablando de situaciones gravísimas, de riesgo de vida, pero de poca gente en cantidad, desde esa lógica perversa de la política, bueno, no conviene invertir esos millones. Pero tiene que haber otra concepción desde ahí, claro, ¿no es cierto? La salud como un derecho y todas estas cuestiones de las que hablamos siempre. Sí. Yo a veces veo los debates, ¿no?, políticos, y veo, este fin de semana hubo elecciones y anteriormente en un canal colega había un debate político. Y cada uno tiraba la lista de las cosas que hizo y tiraba la lista de las cosas que no hizo el otro. Y así, y yo decía, muchachos, los votamos para que hagan, no para que después nos refrieguen en la cara lo que tienen que hacer, ni que los aplaudamos. O sea, los votos son para que hagan, no para que se queden, ¿me entendés? Pero bueno, dejémoslo ahí, después otro tema que tenemos que charlar políticamente. ¿Qué pasa con cuáles son los insumos que se necesitan, que es difícil conseguirlo a través de las obras sociales? El otro día hablábamos de una aguja especial, ¿no es cierto? Claro, bueno, teníamos el caso concreto de un guerrero, como nosotros le decimos, Sergio Pardo, un hombre de San Rafael, que hace varios meses estaba internado en el Hospital Central luchando contra una aplasia medular, una médula perezosa, que no arranca y que no produce todo lo que tiene que producir, y eso le traía bueno, un montón de dificultades. Estaba en una situación de debilidad importante y la aguja con la que normalmente se hace la punción lumbar para controlarle a él la situación de su médula, no la podía resistir, necesitaba una más fina. Y OSEP, el tema es que sí, la aguja se conseguía, pero OSEP se la quería cobrar. Claro. Porque además a Sergio Pardo y a su esposa Liliana Sánchez, que le mandamos un abrazo a los dos, porque finalmente la aguja se consiguió, y a ellos les dieron un descanso, le dieron una alta temporal y se fueron el fin de semana a San Rafael y pudieron compartir con su familia después de varios meses, ¿no? Porque ellos tienen varios hijos y no podían viajar a San Rafael. El tema es esto. El problema es todo lo que está cubierto por ley, pero en la práctica es letra muerta. Este es un problema permanente de los guerreros y la familia. Este es un problema que nosotros afrontamos prácticamente todos los días. Todos los días. O sea, en el contrato que firmarás o lo que te tiene que dar la obra social, figura que te tienen que dar los insumos necesarios. Por ley, un paciente oncológico, todo el tratamiento de un paciente oncológico tiene que estar cubierto al 100%. ¿Y por qué, no sé cuál es el trámite, debe ser burocrático seguramente, para poder realizar que te entreguen esos insumos, pero ¿por qué te lo quieren cobrar? No entiendo. Vos tampoco lo...
Vos tampoco lo entendés, es gracioso el tema. O sea, claro, bueno, el silencio, claro. el silencio, no, esto no fue un bache, esto fue un silencio. Fue un silencio. Esto fue un silencio. Claro. El tema es, claro, a ver, la desesperación de la gente lleva, por ejemplo, yo he contado el tema alrededor de Tamara, de mi hija, como puedo contar de cualquier otro. El médico diagnostica leucemia. Bueno, los primeros cachetazos que yo siempre digo que uno recibe, bueno, te explican el tratamiento de quimioterapia, te piden un montón de donantes en el arranque, hay que hacer una punción lumbar para ver, para tomar una muestra de esa médula y ver qué tipo de leucemia tiene. Claro. Bueno, ahí esa muestra que se toma hay que llevarla a un laboratorio. Ahí esa muestra, ese estudio ya te lo quieren cobrar. Claro. Ya empezamos desde el primero o segundo día a querer cobrarte cosas que no tenés que pagar. Y que no debe salir 2 mangos aparte. No, para nada. Carísimo. Para nada. Pero más allá de eso, es una cuestión de derecho. Es una cuestión de derecho. El estudio de la médula para determinar qué leucemia tiene la persona que está recién diagnosticada, obviamente que es parte del tratamiento. Y eso tiene que estar cubierto. Bueno, así pasa un montón de veces. En los hospitales públicos pasa esto de que una familia en un tratamiento empezado. Bueno, mirad, tu hijo necesitamos darle tal cosa, pero no tenemos. Se juega un poquito con la necesidad de las personas ahí porque uno en la desesperación a veces hasta ni siquiera buscas una receta para un remedio. Vas y lo compras, salga lo que salga, ¿me entendés? Claro, bueno, ese es el tema. ¿Se está jugando un poquito con la desesperación de eso? Absolutamente, absolutamente, porque no es solamente es mucho más que desesperación. Es esto que yo he contado tantas veces. Cuando a vos te dicen que tu hijo tiene leucemia y te meten en toda esa vorágine del tratamiento, lo primero que vos estás pensando es que tu hijo va a morir. Entonces, no es la desesperación, es mucho más. Es la familia choqueada, con necesidad de apoyo psicológico y de un montón de cosas. Entonces, ese es el tema. Te dicen, mirá, necesito tal cosa, necesito que vayas y hagas tal cosa y consigas cualquier tontera que te planteen, vos lo vas a hacer, porque estás en una situación límite. Y hay empresarios o personas con el corazón tan frío que cuando vos traes este problema y te lo tienen que cubrir por ley, les importa 3 bledos todo y te lo quieren cobrar. No sé si la palabra empresario... no, digamos empresario, claro. No sé si, bueno, qué sé yo, cómo sí, ponerlo. Lo que sea, un laboratorio privado, por supuesto, te va a cobrar, a veces te mandan a la farmacia a comprar algo, porque el hospital no lo tiene. Claro. Pero el hospital tiene obligación de tenerlo y proveerlo. Exacto. Si no tiene, por ejemplo, si la persona no tiene obra social. Y si tiene obra social, la obra social tiene que cubrirlo de alguna manera. Claro. Una obra social no puede decirte a vos, en una situación como esta que yo contaba de Sergio Pardo, decir, necesita hacerle una punción ya, ahora la necesita, ahora. Y vos vas a tu obra social y tu obra social te dice, no lo tenemos, hay que pedirlo a Buenos Aires y traerlo en 15 días. No, miren, hagan un pequeño stock y tengan acá, porque ustedes tienen un montón de pacientes oncológicos y cuando eso se necesita hay que resolverlo inmediatamente. Claro. La problemática es larguísima. Por ejemplo, los chicos se ponen, a los chicos les ponen inmediatamente que empiezan el tratamiento un catéter. Les implantan un catéter, ¿por qué? Porque a través de ahí le pasan la quimio, incluso a veces le toman algunas muestras de sangre. Hay muestras de sangre que tienen que sacarle por vena, porque así lo necesitan, pero el catéter, digamos, lo que hace es evitar un montón de pinchazos, ¿no es cierto? Que en toda persona es desagradable y en un chico, bueno, más todavía. Exacto. Hay lugares que son muy reacios a poner el tema del catéter. Y por supuesto que la familia que recién se involucra en esto no lo sabe. Nosotros ya lo hemos aprendido. Como lo hemos aprendido, justamente nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué hay lugares, por ejemplo, como el Hospital Noti, donde la mayoría de los chicos no le ponen catéter?
o le ponen catéter cuando ya tienen los brazos negros y las venas secas. Vos sabés que hay venas que de tanto sacar sangre, de tanto pinchar, esas venas se secan y dejan de funcionar. Entonces eso va a traer problemas permanentes a esa persona de por vida. ¿Qué necesidad hay de pincharla todo el tiempo, cada vez que hay que hacerle un estudio, y hay momentos del tratamiento donde hay que hacerle estudio muy seguido, y para no ponerle un catéter? ¿Es un criterio médico o están pensando en los costos de ponerle un catéter a cada chico porque lo tienen que cubrir? Bueno, esas son las preguntas que nosotros nos hacemos, porque no vamos a discutir temas médicos, porque no somos médicos, no nos dedicamos a eso y no nos interesa tampoco. Pero bueno, no somos tontos, digamos, hemos ido aprendiendo en el proceso un montón de cosas y hemos visto que hay ciertas cosas que se manejan así, se manejan pensando más en los costos que en el beneficio, en el bienestar, en la salud del paciente. Por ley me decías que si una persona no tiene obra social y va a un hospital público, por ley le tienen que cubrir todo esto, que no pasa siempre eso. Me imagino. En realidad es mejor no tener obra social en las enfermedades oncológicas. Lamentablemente esto es así, hay que decirlo. Existe un plan oncológico nacional que lo financia cada provincia, es decir, que se convierte en un plan oncológico provincial, financiado por cada estado provincial, y el plan oncológico funciona. Por supuesto que hay problemas, que a veces hay demoras, como en cualquier cosa, pero funciona mucho mejor que las obras sociales. O sea, vos me estás queriendo decir que si tenés una obra social que te descuentan todos los meses del bono de sueldo o la vas a pagar vos todos los meses, funciona peor que lo que te brinda el servicio público. Funciona peor, sí, funciona peor. Eso podemos decirlo con todas las letras. Funciona peor, es mucho mejor no tener obra social en una enfermedad oncológica. Es mucho mejor no tenerlo. Porque el plan oncológico funciona. Con las obras sociales hay que pelear absolutamente todo. Y las familias, en este shock en el que quedan cuando reciben semejante diagnóstico, no están en condiciones de pelear. Entonces normalmente no pelean. Por eso nosotros, digamos, ahí tratamos de jugar todo un papel, pero muchas veces llegamos tarde, porque muchas veces incluso la familia no tiene la disposición de luchar, no tiene las ganas de luchar. Nosotros le planteamos de entrada. Hay cuestiones que son ley, por ejemplo, y que están tan naturalizadas que son letra muerta, como yo te decía. Por ejemplo, el derecho a la información. Vos no podés decirme a mí, yo voy con mi hija y vos me decís, mira, tu hija tiene leucemia, vamos a hacer esto, lo otro, 15 segundos y te vas. No, a ver, pará. Yo tengo derecho a la información y eso es una ley. Claro. Es la ley del paciente, es una ley nacional. Vos tenés que sentarte, hacerte el tiempo para explicarme qué es la leucemia, qué le vas a hacer a mi hija, cuáles son las alternativas que hay. Cada vez que el médico va a tomar una decisión, tiene que sentarme, obviamente, cuando se trata de un menor, y decirme, mira, pasa esto, las alternativas son esto, si hacemos consecuencias son tales, si hacemos esto otro, las consecuencias son otras. Eso es un derecho del paciente. No se cumple. No se cumple absolutamente en nada. Los médicos en general no preguntan, los médicos en general ordenan, dan órdenes. Miren, hay que hacer esto, 15 segundos, 30 segundos, chau. Y sí. Y entonces vos tenés, bueno, nosotros teníamos esa ventaja de de manejar desde la asociación, entonces con nosotros no ha pasado eso. Claro. Con nosotros. Van más fortificados. Claro, bueno, pero en general pasa. Y de hecho hasta tenés que hablar tranquilo y que no hagas nada fuera de lugar. Yo he vivido una experiencia personal con mi vieja que había sufrido un infarto en la clínica Santa María, que es el paso previo al cementerio. Lo digo así porque párense en la puerta de la clínica y van a ver. Y había que hablar con una cautela hasta que un día me enojé un poquito y se armó y cambió todo radicalmente. O sea, encima los tenés que tratar bien a todos los empleados públicos, a todos los empleados de las obras sociales, porque si no, los tipos, viste, si te tenían que conseguir una jeringa y lo trataste mal, no te la consiguen. O sea,
Me está escuchando lo que hacen, ¿eh? O sea, encima Sí, hay que sí, tratarlos bien. Hay que cambiar eso, hay que saber los derechos que tiene el paciente y empezar a aplicarlos, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Y por qué llegar a esas situaciones límite? Exacto. Mirá, nosotros, a mí me hacen un chiste interno de la asociación, me cargan con el tema del bidón de nafta. Ahí viene Omar con el bidón de nafta. ¿Por perfecto. qué? ¿Por qué? Porque yo tuve problemas con Tamara en situaciones límite, con mi hija, y yo fui y amenacé mal. Yo fui, patoteé mal a la gente y amenacé con prender fuego todo. Más allá de que lo fuera a hacer o no... sí, pero es cuando empiezan a funcionar las cosas. Bueno, a eso iba, eso iba. Cuando yo jugué de esa manera, los temas se resolvieron inmediatamente. Bueno, para que sepan lo que es la salud, esto es una infidencia que voy a contar, lo que es la salud en Mendoza. Cuando mi vieja estaba internada, que no nos daban información, que estaba en terapia intensiva, no nos daban información, yo me tuve que parar en la puerta de terapia intensiva, esperé que un camillero viniera, tocara el código de seguridad de la puerta, me lo aprendí, y cuando el tipo se fue, toqué el código de seguridad, me metí, y ahí se armó la que se armó. Después a mi vieja la atendían como una reina. Pero mirá lo que tuve que hacer para que nos dieran pelota, para que me dijeran en qué estado... Mi vieja tenía infarto sobre infarto. Para que me dijeran en qué estado estaba, tuve que pararme, aprender el código y meterme. Y pasó lo que tenía que pasar. Entré, no con el bidón de nafta, pero entré. ¿Me entendés? Y ahí todo cambió. ¿Por qué tienen que esperar nuestros gobernantes que cobran fortuna, cobran 50, 60 lucas cada uno, más los curros que se deben hacer con el tema de las prepagas, para darte una respuesta? No lo entiendo eso. ¿Por qué tienen que esperar para darte una respuesta? O sea, porque no les pasa a ellos el problema. Bueno, por eso hay una cuestión, mira, los neutropénicos, que se llama, o sea, es cuando los chicos están con defensas bajas o defensas cero. Yo esto lo expliqué porque es muy sencillo la situación. Le hacen quimioterapia, la quimioterapia barre con células buenas y células malas también, entonces los dejan sin defensas. Como no hacen una quimio pegada a la otra, hacen una quimio, dan un descanso al cuerpo porque ha sido castigado, es un método muy invasivo. Claro. Entonces, en ese descanso, hasta que la médula, hasta que el cuerpo se recupera y vuelve a generar defensas, los chicos están ahí expuestos a que un resfrío común se convierta en una neumonía y los mate. Muchos de los guerreros que perdemos, no los perdemos por la leucemia, los perdemos por enfermedades que contraen estando neutropénicos, es decir, con las defensas bajas. Bueno, los invito a que vayan a los hospitales y vean cómo se cumple el tema ese de los aislamientos cuando los chicos están neutropénicos. No hay más lugar. No hay más lugar. Entonces vamos, amontonamos, ¿viste? Amontonamos, ponemos en cualquier lado. Y bueno, y juntamos, ¿viste? Y te pongo... Entonces te estoy poniendo un pibe neutropénico con otro que viene con otra problemática y que es muy probable que le contagie a ese pibe. Claro. Eso. Un hospital donde alguien, enfermos de este tipo, con estas enfermedades, por ejemplo, fulanito tiene un virus en el pulmón. En la habitación 205, que es el segundo piso de un hospital, que ya no hace falta que mencione, porque todo el mundo se da cuenta cuál es. Una persona tiene un virus en un pulmón, un paciente, y a los 3 días otro, el mismo virus, y a los 3 días otro, y a los 3 días otro. Sí, a ver, muchachos, evidentemente el virus está en la habitación. A ver, ¿qué medida van a tomar? Claro. ¿Qué cosa van a hacer? Esto muchas veces parece un ataque a los trabajadores de la salud, y no es un ataque a los trabajadores de la salud, porque la mayoría de los trabajadores de la salud trabajan bien. La mayoría. Después hay gente que brilla entre esos que trabajan Obviamente bien, que sí. trabajan Obviamente con vocación, que sí. que tienen un amor, que vos te das cuenta... y todo lo que te aportan y lo que te enseñan, y vos te das cuenta, es el esfuerzo que ponen, el cariño, el amor con el que tratan a tu hijo. Hay gente que obviamente que sí. Brillan. Obviamente que y sí. también hay un pequeño porcentaje en el otro extremo que parece que trabajan con una pistola en la cabeza, ¿no? Que están obligados a estar ahí o que no sé. No les queda otra. ¿Cuál es la razón por la cual te tratan muy mal?
hacen las cosas muy mal, hacen su trabajo muy mal. Afortunadamente son un porcentaje mínimo. Pero acá hay una cuestión como siempre, el problema es macro. El problema no es de los trabajadores de la salud. Más allá de esto que yo acabo de contar, ¿no es cierto? Porque esto pasa en todos los gremios, en todos los rubros. Hay gente que trabaja obligada, hay gente que trabaja a desgano, hay gente que le pone mucha voluntad y brilla. Esto pasa en todos los rubros, pero el tema es que si los hospitales no están provistos, digamos, como tienen que estar, si los hospitales no tienen el espacio que tienen, ¿es posible que en el hospital Noti no haya un espacio, por ejemplo, solo para este tipo de pacientes, para pacientes oncológicos, para el aislamiento de los neutropénicos? O digamos, que no haya más espacio del que hay. Porque al Noti van una tonelada de chicos. Es el gran lugar de concentración de chicos, no con oncohematológica, sino en general. Bueno, todo este tipo de cosas son las que viven la familia, por eso nosotros siempre estamos planteando, no paguen alegremente. Eso siempre le decimos a la familia, lo primero que le planteamos, no paguen nada, sin consultarnos. Veamos si eso corresponde o no, pagarlo, lo que se quiere plantear. Y ahí, digamos, está el tema del acompañamiento, ¿no es cierto? Todo esto de explicarle a la familia, tienen derecho a saber. Tienen derecho, la historia clínica de sus hijos es de ustedes, no es del hospital, es de ustedes. Ustedes por ley piden la historia clínica de su hijo y se la tienen que dar en 48 horas, una fotocopia. Toda la información que tenga que ver con la enfermedad de sus hijos es un derecho que tienen. Exacto. Y por supuesto que el tema de la atención oncológica, un paciente con leucemia o con cualquiera de estas enfermedades oncohematológicas, el tratamiento por ley está cubierto al 100%, y eso hay que hacerlo valer. Lo que pasa es que ese es el problema, hay que hacerlo valer. Claro. En esto que pequeño problema. Claro, en esto que vos mencionabas de la gente que afortunadamente te vuelvo a agradecer a vos y al canal, porque desde que nos sentamos acá, hemos recibido una catarata de mensajes y de gente que quiere sumarse y gente que nos pregunta, por ejemplo, para donar médula. La ley para donar médula dice que hay que pesar más de 50 kilos. Un montón de gente nos dice, yo peso 54, pero resulta que fui y me dijeron, no, tenés que pesar 60. Y los echaron. Entonces uno tiene que decirle, mirá, anda de vuelta y decirle, la ley dice más de 50, así que me sacás. Claro. Me sacás. O vamos a tener que ir con un papelito que se llame ley y decirle, tomá, léelo. Vos que trabajás en la salud, léelo y después sacame sangre. Porque lo más grave es que el Estado debería facilitar ese tipo de cosas. La voluntad solidaria, la voluntad de ir a donar sangre, de inscribirse como donante de médula y no complicarla. No echar a la gente por cualquier cosa. Hay lugares donde se hace eso. Hay gente, hay técnicos en hemoterapia que son excelentes y que vos vas a donar y resulta que tenés la presión baja y te dicen, bueno, a ver, andá, date una vuelta, tomate tal cosa, vení, te tomo la presión de vuelta, a ver, porque quieren sacarte sangre, hacen el esfuerzo para que vos te inscribas. Pero hay otros que se limitan a eso. Te dicen, ¿cuánto pesás? No, listo, 40, no, te faltan 100 gramos, listo, chao, te echo. De eso después depende una vida. De eso depende una vida, porque todavía, como siempre decimos, hay gente que muere por no encontrar un donante compatible y necesitamos que el registro de donantes de médula ósea reviente de gente. Porque es así, tan fácil como eso, esto que siempre decimos, donar médula ósea es donar sangre y realmente salvas una vida. Va, lo haces, es nada lo que haces, es un ratito y salvas una vida. Exacto. ¿Cómo no vas a salvar una vida por tan poco? Si no te estoy pidiendo que te tires al río y nadés contra la corriente y que hagas una proeza. Te pido 10 minutos, anda a donar un pinchazo. ¿Cómo Claro. no vas a salvar una vida? Lo haces, pero si vas y tenés 45 problemas, Te vas.
te vas, te cansás y te vas. Y a veces llegas a los nosocomios a las 7 de la mañana y con las caripelas que hay, que recién me levanto, o justo ahora que tengo que comerme la tortita y el cafecito, y decís, bueno, loco, estoy laburando, me voy. ¿Me entendés? Pasa, ¿eh? Sí, sí, pasa. Por supuesto. Y también pasa que hay, a ver, cuando vos vas a donar sangre y un certificado, y ese certificado te justifica el día laboral. Claro. No tenés que ir a trabajar. Pero hay muchísima gente que nos dice, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no puedes hacer? Y porque la empresa no me deja. Porque la empresa pero ¿por qué la empresa no cumple con la ley? Si eso es ley, no es un vivo que va toda la semana a donar sangre todos los días para tomarse un día. Claro, estamos hablando de gente que tiene vocación solidaria, que va a donar, y las empresas también tienen que donar, y las empresas también podrían hacer campaña y llevar a sus trabajadores a donar, y eso tendría que ver, eso da para que lo toquemos en cualquier otro programa cuando vos quieras, esto que tanto se habla de la responsabilidad social empresaria. Sí. ¿Qué mejor publicidad para una empresa que decir, somos una empresa comprometida con la vida, entonces vamos a organizar a nuestros trabajadores y de a 5 o de a 3, para no afectar el funcionamiento de la empresa, lo vamos a mandar al Hospital Central a registrarse como donante de médula ósea? ¿Qué mejor propaganda que esa? No hay una propaganda mejor que esa. Algunos piensan que con llevar una bolsita de pañales alcanza. Claro, la gente va a ver, y va a decir, mira esta empresa qué bien. ¿Cuánto cuesta ir a una agencia de publicidad y hacer ese planteo? Decir, mira, haceme una campaña para que la gente diga de mi empresa, va, mirá qué empresa. Y eso lo pueden hacer ellos gratis, sin agencia de publicidad. Lo que pasa es que, bueno, falta conciencia en esto y por eso hay que machacar. Qué tema, Omar, está para seguir hablando, por eso no metí ninguna pausa porque es muy interesante. Ojalá que si nos están mirando... que sé que miran y sé que escuchan y después te tiran algún palete porque para los palos por Facebook o por Twitter son primero, como es gratis, ¿viste? Son 140 caracteres, lo largan rápido. Estaría bueno que vean esta actitud y ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Ojalá que cambie esto, ¿eh? Sí, nosotros, bueno, pero hay que luchar para que cambie, ese es el tema, hay que luchar. Basta de discursos alusivos y pongámonos las pilas. Omarcito, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. ¿De qué color trae la remera la semana que viene? No sé, me parece que se me acabaron los colores de la remera, vamos a tener que cambiar la producción. Bueno, todos los que quieran interiorizarse en el tema y todo, está el Facebook, hagamos algo por los chicos con leucemia, métanse, se interiorizan, si quieren ir a donar sangre, si nos quieren llamar a nosotros o a Omar para que los asesoremos, nosotros no lo vamos a asesorar tan bien como él, pero los podemos orientar, háganlo, no duden, porque lo que dijo él me pareció un golpe bastante fuerte. Salvar una vida, mirá vos, a veces no se salva una vida porque uno te trató mal, porque no te quiso sacar sangre, y por ahí ese, que no le sacaste sangre, era el donante compatible de algún muchacho, alguna persona que estaba esperando poder recibir esa donación. Y por un malhumorado, un mal agestado, un mal educado, por ahí no le sacaron sangre y el donante perdió la oportunidad. Así que pónganse las pilas, muchachos, que hay que hacer cosas interesantes, no decir lo mismo de siempre. Este fin de semana me cansé de escuchar discursos, el de Massa, el de el del otro, todo decía lo mismo. Vamos a cambiar, la Argentina que viene, la camiseta, No, esa sería la mejor campaña, esa sería hacer la mejor cosas. Campaña. Exactamente. Bueno, gracias Omar, un placer, me encantó la charla de hoy. Vamos a hacer una pausa, en un ratito estoy con Dante Moreno, lo tengo Alejandro Gil, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana y vamos a hablar del Boca River, de la pelea, que me parece que eso también fue otro fiasco, pero salieron bien forrados los chicos, no de piñas, de dólares. Hacemos un corte y estamos de vuelta.